Bienvenidos nuevamente a Desktop Lab. En este nuevo video vamos a estar haciendo el caso de prueba número 5, en la que vamos a hacer una búsqueda de un producto. Primero vamos a ir a la página de producto, vamos a verificar de que todos los productos estén visibles, que esto ya lo hace before each. Vamos a buscar un producto, vamos a verificar que el Search Products esté visible y vamos a verificar que todos los productos relacionados a la búsqueda estén visibles. Bien, entonces nos vamos a la página de productos, validamos que este título, el de producto, que solo hicimos un before each, y acá en esta barra vamos a introducir lo que queremos buscar. En este caso va a ser jeans. Vamos a hacer clic en este botón de búsqueda, vamos a validar de que aparezca este título y que adentro de los productos en el título aparezca la palabra. En este caso lo podemos validar de esta manera, pero observe en otro caso que si por ejemplo buscamos vestidos, no todos los productos que nos muestran son vestidos. Por ejemplo, este pertenecería a otra categoría. Aparentemente desde el backend lo configuraron como que forma parte de vestidos. Es por eso que vamos a validarlo con jeans. En la vida real, para validar que los productos que obtenemos son los que estamos buscando, la mejor manera es utilizando los resultados que nos tira los APIs al hacer un get. Uno puede agarrar esa información y validar lo que uno ve en el frontend. Entonces agarraría mis datos en el backend a través de las APIs y esos yo los puedo agarrar y validar en lo que estoy viendo en el frontend, en mi pantalla. Eso muy probablemente mucho más adelante vaya a ser algún tipo de ejemplo. Pero bueno, está bueno que lo aclare para un futuro. Para Cypress vamos a ir nuevamente al product page.site.js, que está dentro de nuestra carpeta end-to-end. Vamos a crear un nuevo caso de prueba. En este caso sería el caso de prueba número 5, que sería la búsqueda de un producto. Primero vamos a crear una constante que se llama search text, donde vamos a escribir el texto que queremos buscar. Después tenemos que ver cuál es el selector de este input. Podemos utilizar el input y después el ID, que es search product. Entonces hacemos site.get selector y vamos a utilizar type para escribir la palabra jeans. Después vamos a hacer clic en este botón, que sería button, y después el ID submit search. Get el nombre del selector del botón y vamos a hacer clic. Bien, lo siguiente que vamos a validar es que en el título diga está buscando productos. El caso sería, el selector sería h2.title. Vamos a decir, debería contener el texto, debería tener texto. Productos buscados sería la traducción.
Aparte de esto, también vamos a validar que en la URL aparezca search es igual a jeans. Para ello podemos utilizar el site location, pero en vez de usar el path podemos usar el search, lo que quiere decir que después del signo de pregunta que tenemos acá va a validar todo lo que venga atrás. O sea, en este caso sería search igual a jeans. Así que tiene que contener lo que estamos buscando. En este caso es jeans. Y ahí después vamos a verificar que todos los productos que relacionados a la búsqueda sean visibles. Entonces vamos a utilizar, para agarrar los productos, vamos a utilizar de nuevo el selector Product Image Wrapper. Lo vamos a guardar con un alias. Vamos a acceder a los productos nuevamente a través del alias. Y vamos a recorrer uno por uno para validar que en el nombre del producto esté la palabra que estamos buscando. En este caso es jeans. Vamos así, vamos a utilizar el each. Entonces cada producto se va a llamar ítem. Vamos a decir, este ítem, o sea, este producto va a buscar el título, que en este caso es product info T. Vamos a invocar el texto y usamos el then para luego acceder al nombre del producto y vamos a validar con expect product name y tiene que contener el texto que estoy buscando. En este caso jeans. Yo en este caso estoy buscando sin mayúscula y acá están todos con mayúscula, la primera letra de jeans. ¿Qué podemos hacer? En este caso, al product name podemos aplicar que todo sea en minúscula. Entonces usamos to lower case. Esto va a convertir todas las mayúsculas en minúsculas. Ahora vamos a probar esto. No tengo ningún error. Vamos a tipear jeans acá, como vemos. Vamos a hacer clic en la búsqueda. Vamos a validar que está el título de Search Products. Y en la URL va a buscar que contenga la palabra jeans. Después va a agarrar cada uno de los títulos, como vemos, y va a validar que contenga la palabra jeans. Va a hacer lo mismo para el siguiente, para los otros productos. Bueno, y así es como quedaría nuestro test.
Acá vamos a terminar de testear nuestro caso de prueba número 5. Ahora yo me pregunto, ¿cuál sería la manera más eficiente de validar que los productos que obtenemos de una búsqueda sean correctos? ¿Cómo lo resolverían ustedes? Déjenme en un comentario. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.